Hola a todos, en este video revisaremos la estructura general del método que permite entrenar redes profundas. Históricamente hablando, llegar a este método no fue para nada fácil. En los tiempos de McCulloch-Pitts, estos modelos eran creados de manera completamente manual. Es decir, cuando se quería demostrar que una red podía ejecutar una determinada tarea, el experimentador calibraba manualmente los pesos y los umbrales de excitación de las neuronas hasta dar con el comportamiento deseado. Tuvieron que pasar casi 15 años para que apareciera, hacia 1957, el primer algoritmo de entrenamiento automático de redes neuronales. Ese método se denomina el perceptrón y se le debe a Frank Rosenblatt. La limitación de ese método es que permitía solo el entrenamiento de una neurona o de grupos de neuronas, pero sin comunicación entre sí. Es decir, sin capas ocultas, por ejemplo. Los experimentos que hizo Rosenblatt en el 57 incluyen redes más profundas. Son famosos esos experimentos, pero lo que se hacía esencialmente era fijar a mano los pesos de las primeras capas, de las capas que extraían características, y se entrenaba solo automáticamente la capa de salida, la que hacía la clasificación. Tuvimos que esperar mucho más tiempo para que se afirmara en la comunidad un método que permitiera entrenar redes neuronales completas, con muchas unidades y capas ocultas. Si bien hay insinuaciones en los años 70, ese método se hace claro y se adopta, digamos, de manera masiva en la comunidad solo hacia los años 80. Su autoría se la pelean varios personajes, entre ellos Paul Werbos, que se declara explícitamente el inventor de backpropagation, y Rumelhart y Hinton, para otras personas. ¿Por qué tardamos tanto en llegar al método que nos permite entrenar estas redes? Sucede que el problema de entrenar una red es un caso particular de un problema clásico en inteligencia artificial que no es para nada fácil de resolver. El problema se denomina asignación del crédito. En un grafo de computación, como el que tenemos ilustrado acá abajo, la salida que se compara con la respuesta ideal es consecuencia de una larga secuencia de cálculos y la pregunta es ¿qué responsabilidad le cabe a un resultado intermedio en el desenlace de la computación? Un problema conceptualmente equivalente se tiene cuando diseñamos, por ejemplo, un programa que juega ajedrez, en general cuando hacemos planning en inteligencia artificial. Si la máquina ejecuta una serie de decisiones interdependientes, o sea, que influyen en una en la otra y que llevan a un determinado resultado, ¿cómo castigamos o penalizamos una decisión intermedia? ¿Cuánto influyó un movimiento particular de la máquina en el resultado final del juego? Ese es el problema de asignación del crédito. En el contexto de redes neuronales profundas, ese problema se resuelve usando derivadas parciales. Esa es la gran idea. Como ya definimos el objetivo del entrenamiento como el de entrenar una cierta función objetivo J, por ejemplo el error de entrenamiento, la idea es asignar a un nodo una responsabilidad proporcional a la derivada del objetivo con respecto a los cálculos que entrega. Si la función objetivo cambia mucho cuanto cambian las predicciones de ese nodo o las salidas de ese nodo, eso significa que ese nodo tiene mucha responsabilidad en el resultado final. ¿Sí? Y eso es el concepto que calcula la derivada de la función objetivo con respecto a lo que haya entregado ese nodo. Muy simple y elegante. Por supuesto que esto va a requerir una función objetivo diferenciable, pero como nosotros podemos elegir la función de costo,
vamos a hacer las elecciones que nos permitan satisfacer ese requisito. Lo que va a pasar entonces es que los parámetros que determinan la activación de una unidad, supongamos esta, bueno, aquí en el ejemplo tenemos la otra, S3. Típicamente esos parámetros van a ser los pesos y los umbrales de excitación. Se van a refinar iterativamente usando esta regla que tenemos acá abajo. En el tiempo t, digamos, en la iteración t, vamos a corregir el valor que teníamos de un parámetro en la iteración anterior, moviéndolo en la dirección del negativo, el negativo de la derivada de la función objetivo con respecto a ese parámetro. Como la red tiene muchísimos parámetros y todos ellos se quieren adaptar usando la misma regla, lo que podemos hacer para escribir un pseudocódigo que, digamos, nos resuma la idea, ¿cierto? Es poner todos los parámetros en un gran vector θ y escribir que el entrenamiento va a organizarse así. Durante una serie de iteraciones que se denominan las épocas de entrenamiento o las epochs, θ, ¿cierto?, va a cambiar como sigue. θ en la iteración t más 1 es θ en la iteración t menos una constante eta-t denominada la tasa de aprendizaje por el gradiente de la función objetivo. ¿Ya? Que el gradiente de la función objetivo es el vector, digamos, formado por todas las derivadas parciales del error con respecto a los diferentes parámetros que queramos entrenar. ¿Sí? Gráficamente, este método se ilustra en este dibujo. Acá tenemos en el eje X un parámetro genérico que queremos entrenar y en el eje Y tenemos el valor de la función objetivo. En un cierto momento tenemos un valor para un parámetro, para el parámetro que estamos entrenando, por ejemplo W0. ¿Sí? Entonces estamos en ese punto con un determinado valor de la función objetivo. Lo que hacemos para mejorar ese valor es mirar para dónde apunta el gradiente, en este caso apuntaría para allá, ¿sí? Y tomamos la dirección opuesta, ¿sí? La dirección del negativo del gradiente. Es posible demostrar que si nosotros seguimos esa dirección con muchísimo cuidado, es decir, avanzando la cantidad justa, la magnitud justa, podremos siempre mejorar el valor del objetivo, a no ser que, por supuesto, estemos en un punto donde la derivada es cero. Ya, por ejemplo, si estamos acá en W asterisco, que en este caso es justamente el mínimo de la función objetivo, la derivada es cero y ahí no nos moveríamos porque el gradiente sería un vector idénticamente nulo. Si no es así y somos cuidadosos, vamos a poder generar una nueva solución, digamos W1, que mejora nuestro resultado anterior. Lo que hacemos después de completar este movimiento o este paso, ¿sí?, es ejecutar exactamente la misma regla, pero desde el nuevo punto. O sea, volvemos a calcular el gradiente y iteramos nuevamente la regla. La demostración de que el negativo del gradiente es siempre una dirección de descenso de la función objetivo, a no ser que ese gradiente sea nulo, no es difícil. Aquí está, son un par de pasos y responde a la misma intuición que tendríamos si es que estamos en una montaña, ¿cierto? Y buscamos el modo de bajar esa montaña del modo más rápido posible. Como un gran número de métodos en Machine Learning son versiones especializadas de este algoritmo, ¿ya?, les aconsejo tomarse un tiempo para entenderlo bien, ¿ya?, porque es usado de manera pervasiva, ¿cierto?, en el área. Una forma de asimilar la idea es rutear manualmente un ejemplo, ¿sí? Entonces tomen un trozo de papel y ejecuten el algoritmo paso a paso, al menos digamos unas 10 iteraciones para este ejemplo que les propongo acá. Acá tenemos una función objetivo de dos variables, x e y,
que deseamos minimizar. ¿Sí? La tenemos representada acá usando curvas de nivel. Las curvas de nivel son puntos del espacio de búsqueda que corresponden al mismo valor del objetivo. Entonces vemos que esta función objetivo es claramente cuadrática, ¿cierto? De segundo orden. Supongamos que partimos de una solución inicial, digamos, menos 1, 1. Menos 1, 1. Eso sería por acá. ¿Sí? No, 1 menos 1. Entonces en x1, 1 acá. ¿Ya? Y usamos una tasa de aprendizaje constante e igual a 0,1. Entonces les sugiero que hagan los cálculos a mano. Durante 10 iteraciones nosotros vamos a hacer solo el primer paso. ¿Ya? Entonces primero calculamos las derivadas parciales de la función objetivo. Tenemos que con respecto a x, la derivada parcial sería x menos y. Si derivamos esta función objetivo con respecto a x, nos queda x menos y. Y con respecto a y obtendríamos 4y menos x. ¿Bien? Como en cada paso tenemos que avanzar en la dirección del negativo del gradiente, la primera dirección para movernos va a ser la dirección definida por el vector menos 2, 5, porque partimos del punto 1 menos 1 y evaluando estas derivadas parciales que calculamos en ese punto obtenemos 2 y menos 5, pero avanzamos en la dirección del negativo de ese gradiente. Si aplicamos una tasa de 0,1, el movimiento nos va a llevar a 0,8 menos 0,5, que si evaluamos la función objetivo vamos a descubrir que tiene un valor de 1,22, bastante mejor que el valor de partida que era 3,5. ¿Sí? Notamos una mejora bastante significativa. Gráficamente el movimiento sería este. Partimos aquí y nos vamos a este punto. Ese sería el primer movimiento. ¿Sí? La curva roja esa que está ahí corresponde al segundo movimiento. Sorry. Primer movimiento. ¿Sí? Entonces, para entender bien cómo funciona esto, sigan ruteando el algoritmo al menos por las primeras 10 iteraciones para ver hacia dónde se mueven. Y lo que van a descubrir es que después de 8 iteraciones, más o menos, unas 10 iteraciones, están bastante cerca del mínimo, bastante cerca del óptimo. De ahí en adelante los pasos se hacen muchísimo más pequeños, eso lo van a descubrir ejecutando el algoritmo, porque justamente a medida que nos acercamos al óptimo, los gradientes van a ser muy pequeños, van a ser casi cero. Y si mantenemos la tasa fija, no la cambiamos, entonces los pasos van a ser cada vez más chiquititos, ¿sí? Infinitesimales. Pero con un poco de paciencia vamos a descubrir que después de unas 50 iteraciones estamos muy muy cerca de la solución ideal, del mínimo de la función objetivo. Pregunta: ¿podemos garantizar en general que el método de entrenamiento va a encontrar siempre la mejor configuración de los parámetros para nuestra red, operando de esta forma? La verdad es que el algoritmo garantiza solo la convergencia en punto crítico, o sea, se garantiza esencialmente esto. ¿Sí? O sea, se garantiza que en el límite de muchas iteraciones el gradiente se va a anular. Pero como sabrán, una función objetivo puede tener óptimos locales, ¿sí? Como acá. Un mínimo local sería un punto del espacio de búsqueda que aparece como mejor solución localmente. Eso significa que en la vecindad del punto todos los otros son peores que él en términos del valor de la función objetivo. Esos mínimos locales tienen todos derivada nula, a no ser que se trate de puntos bordes en el caso de un problema restringido, pero no en nuestro caso, al menos no es el caso genérico. Y por lo tanto, es claro que el método podría caer, digamos, en uno de estos puntos y quedarse estancado ahí
porque una vez que caiga ahí, la derivada va a ser 0 y no nos vamos a poder mover. ¿Sí? Sabemos que eso no ocurre cuando la función objetivo es convexa, como acá, como en este ejemplo, y que, digamos, tiene la misma forma, pero unidimensional del ejemplo que ustedes tienen que rutear, porque el óptimo, digamos, es único, ¿ya? O existen muchos óptimos, como podría ser en una situación así, pero son todos equivalentes en términos del objetivo. En Machine Learning hay muchos métodos que se diseñan justamente para obtener objetivos convexos, pero no es el caso en redes neuronales. En este caso, en redes neuronales, el objetivo es altamente no convexo y la situación empeora radicalmente a medida que aumentamos la profundidad de la red. O sea, para arquitecturas profundas, lo que sucede es que la función objetivo es altamente no convexa, no es para nada como en el ejemplo anterior, sino que tiene más bien el aspecto de este caso, digamos, que tenemos ilustrado acá abajo. ¿Sí? Aquí vemos que tenemos varios óptimos locales y en general varios puntos críticos. El punto donde convergemos depende de cómo inicializamos el algoritmo. ¿Ya? Por ejemplo, si inicializamos el algoritmo en 0,1, vamos a caer en este óptimo local. Si inicializamos en menos 1, 1, vamos a caer acá. Si partimos de menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, efectivamente aquí, caemos acá. ¿Sí? Y finalmente, si partimos de 0, 1, a mí me costó encontrar un caso donde caemos ahí, de 0 menos 1 vamos a caer acá. ¿Sí? Esto lo podemos comprobar fácilmente programando el método y ejecutándolo y viendo que efectivamente sucede eso. ¿Ya? Ahora, lo que está pasando acá es que una red profunda tiene un enorme número de simetrías e invarianzas arquitecturales, se dice. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si nosotros permutamos las neuronas de una capa, las cambiamos de orden, la red puede reparar esa perturbación fácilmente, permutando también los pesos de conexión hacia la capa siguiente. Si nosotros multiplicamos las salidas de una capa, las activaciones de una capa por una constante, la red puede deshacer la perturbación, puede reparar la perturbación multiplicando por el inverso de esa constante, como vemos acá. ¿Sí? Ese tipo de invarianzas o simetrías abundan y se vuelven muy, muy, muy grandes cuando la red aumenta de profundidad. Ahora, la cosa interesante es que toda la investigación reciente muestra que esto no es un problema. ¿Sí? Durante mucho tiempo se creyó que sí, pero en redes profundas no es un problema, todo lo contrario, es una grandísima ventaja. Como expone, por ejemplo, Koromanska el 2015, los diferentes óptimos locales de una red profunda tienden a ser muy, muy similares en términos del desempeño del óptimo global. ¿Ya? Lo que hace esta investigadora es ejecutar el entrenamiento muchas veces, evaluar el valor del error de predicción obtenido y graficar los resultados. Y se nota que al aumentar el tamaño del grafo de computación, lo que sucede es que casi todos los óptimos están súper concentrados en torno al óptimo global. En otras palabras, son casi todos iguales en la práctica. Y tener muchos de ellos solo contribuye a que sea más fácil encontrarlos. Esta observación se ha logrado demostrar matemáticamente en un montón de trabajos recientes que varían en términos de los supuestos técnicos que aplican. Son conceptualmente bastante equivalentes. Acá abajo tenemos uno, por ejemplo, de 2019, el año pasado, en que se demuestra que todos los óptimos locales son globales. ¿Ya? En el caso de una
digamos, red neuronal, en general, digamos, en ciertos problemas de Machine Learning no convexos. ¿Ok? Así que eso es muy interesante, porque significa que los óptimos locales no son un peligro, no son un problema. Lo que es verdaderamente peligroso en Deep Learning son los puntos silla. Un punto que tiene gradiente cero no solo puede ser un máximo o un mínimo, sino que también puede ser un punto de inflexión que puede atrapar el algoritmo si no tenemos cuidado, digamos, y que no le permite salir de ahí nunca más. Esos puntos se caracterizan porque la segunda derivada, o más bien la matriz de segundas derivadas, si optimizamos en múltiples variables como ocurre en el caso de la red, es singular. ¿Ya? O sea, en este caso tenemos que la matriz de segundas derivadas no es ni definida positiva ni definida negativa. Afortunadamente, los métodos modernos que se usan para entrenar redes en la práctica logran escapar de esos puntos. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es posible que logren salir de ahí? Hay varias teorías que se han elaborado para explicar por qué eso tiende a no suceder en la práctica o sucede con menos frecuencia de lo que podríamos esperarnos. Porque es súper fácil, digamos, verificar que la probabilidad de encontrarse con un punto silla es muchísima, exponencialmente más grande en la profundidad que encontrarse con un mínimo o un máximo local. Por ejemplo, si quieren estudiar esa argumentación, pueden consultar el texto de Deep Learning de Goodfellow, ¿cierto? Que es una de las referencias obligadas hoy en día. Goodfellow. Pero una, digamos, razón importante de por qué el entrenamiento logra escapar de esos puntos es la estocasticidad que tiene el algoritmo. Eso lo vamos a ver mejor en el próximo video. Pero les adelanto que lo que va a pasar es que los movimientos que va a hacer el algoritmo van a estar en un cierto sentido aleatorizados, ¿sí? Y eso le va a permitir escapar más fácilmente de esos puntos. Otra razón por la que los métodos modernos, digamos, logran escapar de esos puntos es que se han producido avances notables para controlar la tasa de aprendizaje en el entrenamiento de una red neuronal. La eta t, esa constante que determinaba cuánto avanzar en la dirección del negativo del gradiente. Se ha sabido siempre, digamos, en optimización que controlar la tasa es importantísimo, porque una tasa grande puede llevar a divergencia, como tenemos acá, y una tasa muy pequeña, que tenemos una tasa grande, una tasa muy pequeña puede hacer que la convergencia sea muy lenta. Sin embargo, durante los últimos años han aparecido muy buenas ideas para controlar la tasa de modo efectivo, ¿no? Algunos de esos métodos son AdaGrad, AdaDelta, RMSProp y Adam, que tienen como característica común que cada neurona del grafo de computación va a tener su propia tasa adaptiva, en vez de tener una tasa fija para toda la red. La tasa no solo va a cambiar en el tiempo, cosa que va a permitir compensar el hecho de que se anulen los gradientes cuando estamos en un punto silla, sino que también va a ser diferente para cada nodo del grafo de computación y por lo tanto va a permitir hacer movimientos mucho más versátiles en el espacio de búsqueda. Si esto les interesa, les voy a dejar videos específicos, por supuesto todos opcionales, en la sección de extras. Ok, en el próximo video vamos a ver los detalles de Backprop. Hasta entonces.